Uno de Sor Juana, de Sor Juana como personaje literario, como persona importante dentro de la clase que estamos teniendo, y específicamente hablar de la obra más importante de Sor Juana y de las implicaciones maravillosas que tiene. Y la verdad es que ayer me emocioné justamente porque mientras estaba preparando la clase, llegué a la conclusión de que no manches, sí está bien bueno esto. O sea, históricamente hablando, filosóficamente hablando, es uno de los textos más importantes de la literatura en español de toda la historia. Entre otras cosas, me topé con un, qué bueno que no me acuerdo del nombre para que no, para no darle más publicidad, pero me topé con un hispanista, que normalmente a mí los hispanistas me caen bien, o al menos me cae bien el tema de los hispanistas, que es básicamente el español. Quien se considera a sí mismo un hispanista es alguien que estudia el español como idioma y sus repercusiones en el mundo en general. Pero muchos hispanistas son el equivalente a los supremacistas blancos de Estados Unidos, pero con respecto al español. Y hablan de que, como, o sea, mencionan a figuras como Cervantes y a la obra del Quijote específicamente, no solamente como una de las más grandes obras de la literatura universal, y caramba, yo eso lo celebro, el Quijote a mí me fascina como texto, pero luego usan eso de excusa para decir que la mejor cultura de toda la historia del mundo es la hispánica, y que los hispanos, y bueno, los hispanos en general, y son lo suficientemente comedidos como para incluir a los latinoamericanos y a otras personas del mundo que hablan español, pero obviamente al hablar de hispanidad se refieren a España, o sea, a la península ibérica y a la parte de la península que habla español. Entonces me topé con un hispanista de esos, me cayó muy gordo. Pero entre otras cosas decía justamente eso, que si el Quijote era una de las obras cumbres de la hispanidad y por lo tanto del mundo, esa era la conclusión a la que quería llegar, el primer sueño de Sor Juana, la obra de Sor Juana en general, pero específicamente el primer sueño es otro de esos baluartes, otro de esos momentos en el que la cultura se consume, más que consumirse, se resume en un solo momento de brillantez y de maravillosismo literario, que es el primer sueño. No lo diría yo en ese sentido, pero lo cierto es que el primer sueño de Sor Juana es una obra muy, muy interesante. Y eso que leímos solamente un fragmento. Vamos a leer rápidamente ese fragmento. Bueno, antes de leer el fragmento, que voy a abrir de una vez, vamos a hablar primero justamente de Sor Juana. ¿De quién es Sor Juana? Pues, ¿de quién es Sor Juana? Nacida originalmente como Juana de Asbaje, de una familia criolla de clase acomodada. Algunos biógrafos y la propia Sor Juana en la carta Filotea, que veremos la próxima semana, habla de que, pues siendo criollos, y en ese sentido también habría algo que decir que había dicho ya, por ejemplo, sobre Juan Ruiz de Alarcón, que si bien yo no estoy en contra de asumir que ni Juan Ruiz ni Sor Juana sean autores importantes mexicanos, porque nacieron en suelo mexicano, y ya se le llamaba México a la Nueva España, aunque su nombre oficial era Nueva España. Lo cierto es que tanto Juan Ruiz de Alarcón como Sor Juana eran criollos y por lo tanto eran más bien españoles, nacidos en la Nueva España, pero algo también con lo que estaba de acuerdo con lo que dijo este hispanista que estaba viendo anoche, que me cayó muy gordo, pero dijo algunas cosas que sí son ciertas. Nueva España era España, o sea, no era México realmente. Nueva España estaba bajo la jurisdicción de los reyes católicos, bueno, al principio de otros reyes, bajo la jurisdicción de los reyes de España, en donde mandaban los españoles, la cultura era española, hispánica, y la justicia más, bueno, no llamamos justicia, el poder estatal, el poder político era español. Existían otras personas que no eran pertenecientes o que no participaban de la identidad hispánica en la Nueva España, por supuesto, mestizos y naturales, indios y mestizos, junto con otras personas que empezaron a llegar también de otras latitudes, entre ellos personas de origen asiático, personas de origen africano, por supuesto, pero en general la Nueva España era España, no hay otra manera de llamarle a Nueva España, sino una parte de España. Y en ese mismo sentido, que también es una percepción más bien mía, pero creo que hay que darles ese justo encaminamiento, justo precisamente para no quedarnos con ideas
de supremacismo hispánico, supremacismo mexicano. Nos, es que Juan Ruiz de Alarcón es el primer poeta barroco mexicano. Es que Sor Juana es una de las más grandes poetas de la historia y es orgullosamente mexicana. No, a eso que le decimos orgullosamente mexicano, los tacos, los mariachis, Tepito, no sé, tortas de tamal frito, etcétera, etcétera, guajolotas fritas. Nada de eso estaba en la Nueva España cuando Nueva España era Nueva España. Y en ese sentido, Sor Juana no es realmente mexicana en el sentido que lo entendemos en la actualidad. De la misma manera que Juan Ruiz de Alarcón tampoco era mexicano en ese sentido. Y como Juan Ruiz de Alarcón, la mayoría de las obras de Sor Juana se publicaron primero en España y luego en México, y se publicaron como obras españolas. Las obras de Sor Juana son parte del cúmulo de lo que actualmente conocemos como el Siglo de Oro español, en el que también se involucra a este Juan Ruiz, pero pues son españoles, son escritores españoles escribiendo para españoles y siendo percibidos y glorificados, si queremos, bueno, criticados de manera positiva por españoles. Y Sor Juana, por ejemplo, ahorita que hablamos del Primer Sueño, está muy claramente dialogando con la cultura hispánica de España, que estaba presente en Nueva España, porque Nueva España era España en sí misma, pero no hay una identidad de lo mexicano propiamente. Se está ya formando, por todo lo que vimos las clases pasadas, sobre todo las cuestiones de cocina, ya se estaba formando una identidad de lo mexicano, y no es que lo mexicano dependa nada más de la cocina, pero sabemos todos que sí es una parte bien importante. Se estaba formando ya una identidad mexicana desde el siglo XVI, bueno, desde que empieza obviamente la conquista, pero particularmente desde el siglo XVIII y siglo XIX ya se está formando esta mexicanidad de la que, en efecto, aquí se diría con toda seguridad, Sor Juana formaba una parte muy importante, entre ellas por ser cocinera, porque la misma Sor Juana decía que a ella le gustaba estar en la cocina justo para filosofar sobre, no sobre lo mexicano y la mexicanidad, pero sí en general sobre lo que luego se convirtió en lo que actualmente conocemos como la mexicanidad. Pero bueno, en general, Sor Juana, para decirlo otra vez, ya como conclusión concreta, aunque ya lo hemos dicho varias veces, Sor Juana es una escritora de Nueva España, no es realmente mexicana en el sentido que Carlos Fuentes es mexicano o que está, ¿cómo se llama? La de Bertucho, Meribeli, no recuerdo, bueno, las escritoras mexicanas de la Revolución son mexicanas, o los escritores contemporáneos, escritores son mexicanos. Sor Juana no es mexicana de esa misma manera, Sor Juana es española de la Nueva España. Bueno, todo esto surgió porque estábamos diciendo que Juana de Asbaje, la original Sor Juana, antes de hacer sus votos religiosos, era criolla de clase media y por lo tanto más bien baja en el sentido de que el poder político de los criollos en la Nueva España siguió siendo, pues hasta que dejó de ser Nueva España y se convirtió en México, siguió siendo más bien de clase baja o por lo menos de clase inferior políticamente hablando a los españoles de casta. Entonces, aunque Sor Juana era criolla, lo cual significaba estar por debajo de los españoles, y además era una criolla de clase más bien, económicamente hablando, más bien baja. Sí tenían dinero, tenían para quien pagara, por ejemplo, la dote para el convento, para que la aceptaran. Tenía algunos pretendientes. Sor Juana es de las pocas personas a las que quizá históricamente podamos referirnos que entran al convento por motu propio. Bueno, lo más de motu propio que se podía. Tampoco seguramente Sor Juana habría querido entrar al convento. Si fuera del convento hubiera podido tener las oportunidades de hacer las cosas que hubiera hecho, pero no las tenía. Entonces, de todas las opciones que tenía, ella decidió por su propia mano entrar al convento, que no recuerdo cuál convento era. Quiero decir las Carmelitas, pero no es necesariamente cierto. Fue religiosa jerónima. Bueno, entró los jerónimos, pero me parece que ese fue el segundo convento al que entró. Bueno, no me acuerdo. Características de su obra. Entra al convento, entra a la orden religiosa para convertirse en monja por decisión propia, porque podría haber no entrado, pero ella decide hacerlo y se convierte en Sor Juana Inés de la Cruz. O la empezamos a conocer como Sor Juana Inés de la Cruz. Y decíamos también, bueno, decía yo ahorita que parte de la identidad española
de Sor Juana, por supuesto, tiene que ver con su obra, porque escribe, bueno, en español, obviamente, pero en un español barroco del siglo de oro de España. Y en particular, El Primero Sueño es un texto que escribe, no directamente como respuesta, aunque bueno, la verdad es que no indagué tanto específicamente en ese aspecto, pero uno de los datos más comunes que sabemos sobre El Primero Sueño, que se considera la obra más importante de Sor Juana. Yo diría que en la actualidad no, porque casi nadie sabe la existencia del Primero Sueño, y si lo conocen, nadie lo conoce, y todo el mundo más bien conoce esta frase famosa de las redondillas de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Yo diría que la redondilla de los hombres necios es la obra más importante, o por lo menos la obra más conocida. Ahí sí, definitivamente. Pero críticamente hablando, académicamente hablando, la obra que siempre se ha reconocido como la obra cumbre de Sor Juana es El Primero Sueño. Y es interesante justamente saber que El Primero Sueño, de los datos que se conocen sobre él, es que fue escrito en parte o de cierta manera un pequeño porcentaje mínimo de la motivación de Sor Juana para escribir El Primero Sueño era hacer una especie como de contienda o de respuesta directa a la soledad primera de Luis de Góngora, que en ese momento era el escritor más importante de España, incluso más que Cervantes. A Cervantes no se le reconoció como el gran escritor hasta tiempo después. Se le reconoció, o sea, no es que no fuera conocido y alabado y laureado en el siglo de oro, ya Cervantes se le tenía en muy buen aprecio, pero en el siglo de oro era más bien vista, era como la cumbre de la obra literaria, era la poesía, no tanto la narrativa. Entonces a Cervantes le dijeron, pues está bonita tu novela, pero lo chido es la poesía. Y el chido más chido de la poesía, curiosamente, no era Lope de Vega, o lo fue en algún momento Lope de Vega, el Fénix de los Ingenios, pero después tomó ¿cómo se llama? Mote, o bueno, no el mote, el título, el trono del mejor escritor, el escritor más laureado de España, era Luis de Góngora, el famoso concertista. Y si recuerdan, el famoso poema de Luis de Góngora, que no se le entiende nada, La Soledad Primera, Soledad Primera de Luis de Góngora, análisis, no, nada más texto. De las que se supone que iba a haber 4 soledades, pero al final solamente hubo 1.5. Se publicó la primera y luego se publicó la mitad de la segunda y no la siguió escribiendo. Ni siquiera fue porque se muriera, simplemente dejó de escribir. Sí. Y yo creo que de eso quedó un poquito impregnado el mundo de la fantasía épica actual, en que la que nadie termina sus obras épicas. Pero bueno, leemos así un cachito de la Soledad Primera de Góngora. Era del año la estación florida, en el que el mentido robador de Europa, media luna las armas de su frente y sol todos los rayos de su pelo, luciente honor del cielo en campos de zafiro pasa estrellas, cuando el que ministrar podía la copa a Júpiter mejor que el garzón de ida, náufrago y diseñado sobre ausente, lagrimosas de amor dulces querellas da al mar, que con dolido fue a las ondas, fue al viento, el mísero gemido, segundo de Arión, dulce instrumento. ¿Qué dijo? ¿Qué dice eso? Dice varias cosas y a lo mejor lo podríamos ¿no? dilucidar sin demasiado tiempo, pero leyéndolo así de rápido como lo leí de buenas a primeras, quién sabe qué dice Luis de Góngora en ese sentido. Entonces, el Primero Sueño de Sor Juana, que lo tengo por ejemplo de PDF, el Primero Sueño de Sor Juana está escrito en cierto punto, desde cierto punto de vista, desde la propia Sor Juana lo dice hasta cierto punto de esa manera. Sor Juana no escribió mucho sobre ella, salvo bueno, algunas cartas se escribió y la más importante, la carta sobre filoteo, que les digo, le haremos la próxima clase. ¿Dónde estoy? Downloads. Ya está. Págame. No. Bueno, vamos a buscarlo mejor en internet. Primero sueño. Completo. Acá está. El primero sueño, que originalmente se llama El Sueño, y les decía porque Sor Juana escribió al respecto. Muchos años después, algunos años después de que Sor Juana publicara El Primero Sueño, por allí de 1700 y cachito, no, 1600 cachito, 1640 y tantos más o menos. Fue escrito justamente, como les decía, en parte como respuesta a Góngora y específicamente al Primero Sueño. No realmente a Góngora en particular, no es que esta Sor Juana quisiera, o al menos quiero pensar que no fue así. No es que Sor Juana quisiera entablar una enemistad con Góngora similar a la que tenía con Góngora con Francisco de Quevedo.
que también, ya también les platiqué un poquito que esa enemistad no era tanto realmente enemistad, sino más bien casi un marketing, un ejercicio de marketing publicitario de miren cómo nos estamos peleando, a ver quién va a ser Team Quevedo y quién va a ser Team Góngora. No creo, porque no lo expresa directamente así Sor Juana, que Sor Juana estuviera buscando una enemistad de ese tipo, pero sí estaba apuntando específicamente a Luis de Góngora y Argote como autor, porque en ese momento era el autor más importante de España. Y entonces lo que hace Sor Juana básicamente es decir, pues si ese mono es el más chido, miren, yo puedo hacer básicamente lo mismo. Está lo que está diciendo Sor Juana. No lo escribe específicamente con esa intención. Pásale. O al menos, igual, quiero pensar que no fue así, porque seguramente el primer sueño fue un trabajo de bastante empeño personal de Sor Juana, porque también en la carta de Sor Filotea, bueno, no sé si en la carta de Sor Filotea, pero en una de las cartas escribe Sor Juana, de los que tenemos en memoria, escribe de todas las cosas que ha escrito, la única de la que tengo un recuerdo placentero o algo así dice, no recuerdo las palabras, pero de la única de la que tengo un recuerdo placentero de la única que recuerdo que escribí con el gusto de escribir fue el primer sueño, dando a entender que el primer sueño fue justamente como lo que siempre quiso escribir Sor Juana. Y como les decía ahorita al principio de la clase, dado el tema y la manera en que lo escribe, yo no estoy demasiado falto de convencimiento de que en efecto así fue, de que Sor Juana quiso escribir eso y la razón por la cual decidió entrar al convento fue para escribir, no específicamente este poema, pero sí para escribir algo como este poema, que finalmente fue lo que escribió. Entonces, la razón para Sor Juana de instruirse como poeta era lograr escribir algo que tuviera la calidad del primer sueño, que pues esa fue la calidad, lo que escribió en el primer sueño. Y está escrito de una manera muy similar al texto de Góngora. Y no lo vamos a leer todo, porque además son, como pueden ver aquí, 20 páginas de poema. No es muy largo, pero leer un poema así de complejo, pues merece no solamente leerse con detenimiento, sino además leerse varias veces. Entonces vamos a leer solamente algunos cachitos. Aquí nada más vamos a leer así el principio para compararlo con lo que escribe Góngora. Piramidal funesta de la tierra, nacida sombra al cielo encaminaba, de vanos obeliscos punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas, si bien sus luces bellas, exentas siempre, siempre rutilantes, la tenebrosa guerra que con negros vapores le intimaba, la vaporosa sombra fugitiva. ¿Cómo le gusta a Sor Juana la palabra fugitiva? Es su leitmotiv. Burlaban tan distantes que su atesado ceño al superior convexo aún no llegaba, del orbe de la diosa que 3 veces hermosa, con 3 hermosos rostros ser ostenta, quedando solo dueño del aire que empañaba con el aliento denso que exhalaba. Y en la quietud contenta de impero silencioso, sumisa solo veces consentía de las nocturnas aves tan oscuras, tan graves, que aún el cielo no se interrumpía. Con otro vuelo y canto de él oído, mal y peor mal y aún peor del ánimo admitido, la avergonzada Nictímene acecha de las sagradas puertas los resquicios o de las claraboyas eminentes los huecos más propicios. Y quería llegar hasta ahí nada más para llegar a la primera referencia greco-romana que tenemos. No, la verdad es que una ventaja que tenemos nosotros como estudiantes de letras, ustedes más incluso más que yo y quizás las posteriores generaciones más que ustedes mismos, pues es que tenemos acceso a Internet, básicamente. Entonces, pues, yo, si me hubieran hecho leer el primer sueño, Nictímene, en la universidad, que la verdad es que no me acuerdo si sí lo leímos o no, leímos a Sor Juana, pero de Sor Juana leímos nada más algunos sonetos y a esta obra de teatro muy famosa de Sor Juana que se llama, no recuerdo, una obra de Sor Juana, pero no recuerdo haber leído El primer sueño. Si hubiera yo leído El primer sueño, tendría que haber buscado en Internet, que ya en mis épocas ya había Internet, en 2005, 2006 ya había acceso a Internet, pero no había celulares, no podíamos buscar las cosas en el momento en el salón de clases. Teníamos que irnos al salón de cómputo a entrar a Internet y buscar las cosas en Internet. Entonces, si no las apuntábamos en el cuaderno, y la mayoría no lo hacíamos, se nos iba. Entonces, Nictímene, según la mitología romana, hija de Epopeo, rey de Lesbos, en algunas versiones de la historia fue violada por su padre, mientras con otros fue seducida. Por vergüenza o culpa huyó al bosque y se negó a mostrar su rostro a la luz del día. Y este es uno de los muchísimos momentos de referencias, sí, de referencias a la cultura grecolatina, y no solamente a la cultura grecolatina, sino que tenemos también a lo largo del primer sueño referencias a la cultura egipcia por ahí, no hay muchas, por ahí un par. Me parece que la
a la cultura nórdica, por ahí también hay un par. Entonces, algo que muestra muy claramente Sor Juana en el primer sueño, en comparación con el texto de Luis de Góngora, es que es una culturalista completa. La marca así completa, la marca absoluta del culturalismo es en parte las referencias, no por el gusto de hacer referencias, no son como los chistes de las películas de ahora, de que, mira, ahí salió no sé, un reloj que tenía un dibujito de Spider-Man, y la película es de ese, referencia. Pues no, no es ese tipo de referencias en la obra del culturalismo del siglo del español, sino referencias significativas, de tal manera, o sea, son tan significativas que no podemos realmente entender el poema si no conocemos las referencias. No es nada más porque ese estilo de referencia que decía ahorita de Spider-Man en películas de DC, es lo que actualmente se conoce como los famosos easter eggs, como las cosas que están escondidas, que realmente no sirven para nada, pero la gente que las encuentra le hace como el Capitán América diciendo, yo entendí esa referencia, sé a qué se refiere eso, a pesar de que el hecho de que exista en la película o en la obra no sirve para nada. Entre ellos, por ejemplo, yo sé que no lo vieron, pero léanla, es buenísima. Por ejemplo, bueno, Carpentier, Alejo Carpentier, porque parte del neoclasicismo, del neobarroco, tiene que ver con esto justamente, pero Carpentier El arpa en la sombra mete algunas referencias, entre ellas mete una referencia a, se me van los nombres siempre, el español que mataron, fusilado en el 127. ¿Cómo? No. Lorca, gracias. Hay una referencia a Lorca en la parte de Cristóbal Colón y nosotros hacemos cuentas en los años. Lorca vivió muchísimo tiempo después de Cristóbal Colón. O sea, Cristóbal vivió finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hace poco más de 100 años, mientras que Cristóbal Colón vivió hace casi 500 años, de hecho casi 600 años. Cristóbal Colón, en la parte de la novela de La arpa y la sombra, cuando habla de que va y se mete con una chica, a pesar de que ya estaba casado, justamente dice, encontré a una chica en tal puerto, en tal bar, y me la llevé yo al río creyendo que era mozuela, haciendo una referencia directamente bueno, el que está haciendo la referencia no es Cristóbal Colón, obviamente, es Alejo Carpentier, que es el escritor, pero está poniendo en boca de Cristóbal Colón, un personaje que vivió en el siglo XV, palabras de un autor que vivió en el siglo XX. Entonces, una referencia de como, sí, yo he leído a Lorca, entiendo esa referencia, conozco esa referencia, como dice el Capitán América. En este caso no es una referencia de ese tipo. Si no conocemos quién es Nictímene, Nictímene, que ya no lo sabía hasta antes de buscarlo en Wikipedia, no nos va a quedar completamente claro el sentido del poema. Obviamente sí podemos leer todo el poema y no conocer ninguna de las referencias y entender lo mejor que se pueda el tema principal o los diferentes temas principales, que realmente son muchos en el poema, pero no nos va a quedar claro mucho, si ya de por sí el lenguaje lo hace complicado, la falta de conocimiento con respecto de las referencias grecolatinas, de las referencias a la cultura egipcia, de las referencias a la cultura celta, quizá que ande por ahí, nórdica. Pues no nos van a quedar completamente claras esas referencias. Es muy similar, por ejemplo, y esa es otra de las conexiones que puse ayer que íbamos a hacer. No la metí en las conexiones porque me cae mal él, pero es una conexión indefectible con Octavio Paz, que también tiene una línea de poesía mística muy importante. Y leímos, me parece, cuando tuvimos la clase de poesía en primer semestre, mucho tiempo, una parte del cachito de la poesía mística de Octavio Paz, y Octavio Paz hace muchas referencias también a diferentes culturas. Para hablar del misticismo de Paz, tenemos que referirnos al misticismo hindú. No, bueno, sí es indio, pero en este caso sí es hindú dicho de manera correcta. Al misticismo hindú, porque era el que le gustaba a Octavio Paz. Fue a hacer su viaje a Hare Krishna a la India un ratito, y luego regresó Octavio Paz ya todo zen. Y escribió su poesía mística. Entonces, así de la manera en que Sor Juana, como Luis de Góngora, como la gran mayoría de los culturalistas del siglo de oro español, escriben estas referencias, no nada más por el gusto de meter las referencias en su texto, sino porque para entender el sentido del texto tenemos que tener este grado de conciencia sobre la cultura a la que están haciendo referencia los autores. Octavio Paz también hace lo mismo en su poesía mística. Y hasta cierto punto, los neobarrocos también, como Alejo Carpentier, como Fernando del Paso en México, también meten referencias
en parte por el gusto de meterlas, pero también porque es importante para el significado que están ellos intentando comunicar. Entonces, el primer dato, que no es el más importante, lo menciono al principio justamente como para sacarlo del camino y quedarnos demasiado tiempo en él, pero el primer dato, un primer dato importante sobre el primer sueño de Sor Juana es que fue un texto que escribió, que una pequeña parte, una pequeña motivación de la motivación para escribir el texto fue ponerse a la par con los grandes autores del siglo de oro español, con Góngora como símbolo de eso, pero no realmente en particular con Góngora, sino en general con la idea de que ella como escritora era tan buena escritora y quizá mejor escritora. Yo personalmente no batallaría mucho en decir, creo que los únicos dos autores que me gustan tanto como Sor Juana, y la verdad es que digo que me gusta mucho Sor Juana, pero no es que sea súper fan. Bueno, no es que conozca mucho sobre ella, la verdad es que no he leído muchísimo Sor Juana, pero lo que he leído me gusta muchísimo y me gusta mucho hablar de ella. Como personaje literario, los únicos otros autores que pondría yo personalmente a la par de Sor Juana por mis propios gustos personales, no por otra cosa, son Cervantes, que es así, le gana a todos. Cervantes es como el fuego de Joy en Piedra, Papel y Tijera, fuego le gana a todos. Y Pedro Calderón de la Barca. Pedro Calderón de la Barca. Él sí está como a la par de Sor Juana, en mi humilde opinión. Bien, otro orden publicitario ya para salir de este dato, es que el primer sueño no se llamaba originalmente Primero Sueño, se llamaba solamente El Sueño. Cuando Sor Juana en sus cartas habla de este poema, se refiere a El Sueño, y es que Sor Juana era maravillosa, por eso me gusta más ella como personaje literario que su obra, o la razón por la que me gusta su obra es porque me gusta ella como personaje histórico. Era súper sarcástica, era así como la mamona cinematográfica. O sea, si hubiera habido cine cuando Sor Juana vivía, ella habría sido como la hipster mamona cinematográfica por excelencia. Y yo me hubiera puesto a sus pies para que me pasara encima. Porque hablaba de su obra así como que, sí, la cosa esa que escribí, y está hablando de uno de los sonetos más fantásticos de la historia de la literatura hispánica. Entonces, cuando habla del primer sueño, no le llama el primer sueño porque ella no le puso así al poema, le pusieron así, no queda completamente claro porque no está el registro histórico, pero lo más probable es que quien le haya puesto primero sueño a su poema fueran los editores de Sor Juana, que ya existían en el siglo XVIII, en el siglo XVII. Los editores ya hacían la chamba de vender los libros. Y entonces Sor Juana, que sí era muy consciente de que había escrito el poema para competir de cierta manera con los escritores del siglo de oro, le dicen los editores, o probablemente en acuerdo con la propia Sor Juana, los editores le dicen, vamos a ponerle el primero sueño para que se parezca a la soledad primera, para que sepamos que este es un poema que está compitiendo de cierta manera en el espacio cultural de la misma manera con la soledad primera de Sor Juana. Y digo que Sor Juana era como muy sarcástica en ese sentido, muy irónica, porque cuando habla Sor Juana de su poema, dice, cuando dice, el poema que más me gustó fue un papelillo, así le dice tal cual, no recuerdo exactamente las palabras, pero el término un papelillo sí lo usa directamente. Hay un papelillo que escribí que se llama El Sueño. Entonces, cuando habla del sueño, está hablando de el primero sueño, porque ella le puso solamente el sueño. Los editores, y probablemente pues ella estando de acuerdo con ello, le pusieron el primero sueño para encontrar la referencia directa a Luis de Góngora. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Comentario? ¿Dato curioso de Sor Juana que conozcan? ¿No? ¿Todo bien? Vale, vamos ahora sí a hablar de lo que mencionaba ayer en mi publicación de Facebook, hacer toda un recorrido por el misticismo filosófico histórico que empieza por Platón, que bueno, decir que empieza con Platón es hacerle mucho el favor a Platón, porque seguramente Platón no fue el primero absoluto en la historia de la humanidad en pensar de esta manera, pero la tradición mística que tenemos, que más bien de hecho empieza con San Agustín, pero San Agustín se la roba a Platón. Entonces vamos a empezar con Platón. Misticismo, Sor Juana, misticismo y singularidad. Singularidad del primero sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. Empezamos con Platón. No vamos a hablar mucho de Platón, nada más hay que quedarnos con la idea clara de qué decía Platón. En general decía Platón, tenemos el mundo de las ideas,
mundo de las ideas, que es lo contrario y lo opuesto al mundo de las apariencias, mundo de las apariencias, que realmente nosotros sería más apropiado llamarle simplemente mundo físico. Es el mundo físico, el mundo material del que formamos parte todos. Y yo personalmente, esto lo digo de manera completamente personal, no me gusta el idealismo de Platón, al menos no el sentido en el que lo plantea Platón, y luego cómo lo adopta Sor Juana, porque Sor Juana en ese sentido yo creo que sí es bastante más platónica que yo mismo. Pero la razón por la cual a mí no me gusta el platonismo, la metafísica platónica, es porque, pues dice, justamente lo platicaba con ya en la clase anterior, pues nos invita a olvidarnos de lo material, nos invita a olvidarnos del mundo que está a nuestro alrededor. Y nuestro mundo, pues, está padre, bueno, a veces no tanto, muchas veces no tanto, pero creo que, espero de todo corazón, que todos tengamos por lo menos algunas experiencias en este mundo material, que es más parrullero y matón que otras cosas la mayor parte del tiempo, pero existen las suficientes cosas para decir, pues, no, está padre. Si tengo yo la oportunidad, que sé que muchas personas no la tienen y a ellas no les obligaría a quedarse en la Tierra, si se quieren ir porque no tienen de otra, pues que se vayan. Si es lo mejor para ellos. Pero yo de todo corazón les digo que si ustedes tienen alguna razón para no querer desuscribirse, como dice mi novia, cancelar la suscripción de la vida, pues aférrense a esa razón. Yo tengo varias. Afortunadamente, gracias, ahí sí digo, gracias a Dios. No tengo razones, al menos por lo pronto, de quererme desuscribir. Bueno, la razón por la cual a mí no me gusta el platonismo es por eso, porque el mundo es, pues está bonito, o sea, pasan cosas bonitas en el mundo, o al menos lo suficientes cosas bonitas en el mundo para no querer deshacerme de él, porque Platón sí quería así como que, o sea, esta carne horrible que está aquí, no guácala, si se lo hubiera podido arrancar como Robbie Williams en el video de Rock DJ, quitan la piel, se lo habría hecho, porque a Platón no le gustaba la materia, o sea, al menos la manera en que lo plantea en su filosofía. A lo mejor si le quisiéramos, Platón, pues no te preocupes, mira, aquí con una piedra te solucionamos. No creo que Platón hubiera estado muy contento si alguien le hubiera hecho esa proposición. Probablemente no, pero al menos en cuanto a la idea, las ideas filosóficas como las plantea en sus diálogos y en sus obras, pues da esa idea, da la idea de que el mundo material es completamente inútil, falto de valor. Lo único que es de valor en el mundo es justamente el reflejo que hay de las ideas eternas. Entonces, como el mundo sí nos da suficientes apariencias de las ideas eternas, pues eso es de valor en el mundo. Pero pues, ¿para qué nos hacemos bolas con el mundo si podemos llegar al mundo de las ideas? No me queda completamente claro, y aquí lo admito porque no gustándome mucho Platón, no me he dedicado yo personalmente a estudiar mucho a Platón, no sabría yo si Platón plantea en algún momento, como así lo hace Aristóteles, por ejemplo, si Platón plantea en algún momento que morirse sea el paso al mundo de las ideas. ¿Qué tan parecido es morirse en el planteamiento cristiano, por ejemplo, que morirse es, como dice Pablo, el espíritu regresa a Dios que lo dio y el alma pues, asciende a la presencia de Dios, etcétera, etcétera? No me queda claro si Platón diría, pues tan fácil, me muero y haciendo el mundo de las ideas, porque no es necesariamente la misma lógica espiritual en todos los lugares del mundo. De hecho, más bien yo pensaría que Platón no creería eso, sino que Platón tendría una visión más cercana a la visión metafísica griega en general, que es, no, te mueres y ya, no hay mucho más que hacer, se acaba la vida, te vas al Hades y ahí se acaba toda sensación. Entonces no me queda completamente claro si a Platón le hubiera gustado morirse de cualquier manera, porque no sé si morirse significa ascender del mundo físico de las apariencias al mundo de las ideas. Los cristianos, Agustín en particular, si creían eso, justamente decía, pues lo que Platón entendía como el mundo de las ideas, el mundo supralunar, que así lo llama también Sor Juana en el primer sueño, sí, o sea, si el mundo de las ideas es el cielo, el paraíso del que nos habla la teología cristiana, pues no. Sí, el paso de acceso a ese paraíso es morirse, terminar con la vida terrenal y ascender a la vida siguiente. Pero al menos lo que nos dice Platón sobre el mundo de las ideas, sobre la metafísica es eso. Existe un mundo de las ideas que es perfecto y un mundo de las apariencias que es imperfecto. Después de eso pasamos a Agustín y con él sí nos vamos a quedar unos momentos. Bueno, con Platón ya lo hicimos también, pero Agustín de Hipona.
que dice muchas cosas. Y ya mencionamos una importante en la clase pasada, que es la ciudad de Dios, que es básicamente el mundo de las ideas. Muy resumidas cuentas, no es exactamente lo mismo si leyéramos a Agustín, pero en muy resumidas cuentas, la ciudad de Dios es básicamente el mundo de las ideas. ¿Cómo no? Sí. O sí, a la Arcadia bucólica. Pero por otro lado, y es una idea que a mí de hecho me gusta más de San Agustín, porque tampoco he sido muy agustiniano yo en mi vida, no me he dedicado mucho a estudiar a San Agustín, aunque hay una parte de los estudios de San Agustín que a mí en lo personal sí me interesa mucho académicamente hablando, porque es un ejemplo importante de Paul Ricoeur, que es un teórico al que yo acudo mucho, que es justamente este de aquí, que es la idea, vamos a llamarlo así, la postura filosófica del tiempo dentro y fuera de Dios, digámoslo así. Que tiene un nombre muy específico que se llama el distensio animi. Distensio animi. Nunca dice que esa sea como el nombre de su postura, pero si tenemos que ponerle un nombre tomado del propio San Agustín, pues San Agustín la llama en ciertos momentos, en varios momentos, la distensio animi, que significa literalmente la distensión del alma, la expansión del alma. ¿Qué dice San Agustín con respecto de la distensión anime? Dice muchas cosas, pero así para resumirlo muy cortamente, resumidamente, dice San Agustín, Dios está fuera del tiempo, los hombres estamos dentro del tiempo. No podemos, nosotros como seres humanos no podemos estar fuera del tiempo porque no podemos conocer todo el tiempo. No podemos estar en el pasado, en el presente y en el futuro al mismo tiempo. Solo podemos estar en el presente. Y uno le diría a San Agustín, sí, obviamente, no hay mucho que discutir al respecto, pero la propuesta de San Agustín no es como dictaminar que así es, sino qué significa eso para nosotros como seres humanos. Y la propuesta de Agustín es muy interesante porque dice, nosotros como seres humanos, en efecto, no podemos estar en el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo, pero podemos distender el alma, podemos estirar el alma, así lo dice San Agustín, para acercarnos hacia el pasado y acercarnos hacia el futuro. La manera en que nos acercamos hacia el pasado es a través de la memoria, y la manera en que nos acercamos al futuro es a través de lo que él llama la prospección, que es como imaginarnos qué es lo que puede pasar en el futuro y decir, yo pues en 5 años voy a tener una empresa y 5 carros. La gente que cree que invirtiendo en NFTs le va a servir para eso. O saliendo de la clase me voy a ir por una torta. No, todavía no estamos fuera de la clase, no se vayan por su torta todavía. Pero puedo imaginarme yo perfectamente, de hecho yo sí lo voy a hacer porque no voy a desayunar. No, pero algo más. Voy a ir por mi desayuno, ya me lo puedo imaginar en mi cabeza y entonces San Agustín dice, eso que estamos haciendo es acercarnos al futuro. No podemos realmente estar en el futuro porque bien puede ser que el futuro sea distinto a lo que nos imaginamos, pero hacer eso, proyectar las posibilidades del futuro, es acercarnos hacia el futuro, de la misma manera que recordar el pasado es acercarnos al pasado. Entonces, dice San Agustín, solo estamos en el presente, pero podemos hacer que el pasado se convierta en presente a través de la memoria y podemos hacer que el futuro se convierta en presente también a través de la prospección. Igual, esto no es demasiado como súper revolucionario, incluso para el tiempo de Agustín, pero es una propuesta bien interesante porque al final de lo que dice Agustín, que los seres humanos podamos hacer eso, es una muestra, según él, obviamente desde un punto de vista muy cristiano, es una muestra de que tenemos parte de la naturaleza de Dios en nosotros, porque lo único que sí puede estar realmente en el pasado y en el futuro al mismo tiempo es Dios. Dios sí puede estar en el pasado y puede estar en el presente y puede estar en el futuro. Lo cual también, obviamente San Agustín no lo dice en esos términos, pero es bien interesante pensarlo en términos de física cuántica, que algunos físicos han planteado el futuro como una especie de chorizo, sí, básicamente. Ya sea un chorizo con principio y con final o un chorizo circular, pero chorizo al fin. Del que ya está todo hecho. O sea, ya el tiempo nosotros no podemos imaginar qué va a pasar en el futuro, pero según algunas posturas de física, no sé si es física cuántica, algunas posturas de teoría física, dice, no importa qué tanto tengamos libre albedrío, y algunos físicos dicen que de hecho no existe tal cosa como libre albedrío, justamente porque el tiempo ya está dado. Nosotros descubrir qué es lo que va a pasar en el futuro, descubrir, por ejemplo, que en este momento se cayó el control porque lo dejé caer de mi mano, es algo que no sabíamos antes de que lo viéramos caer. Pero en esta teoría del tiempo choricístico,
del tiempo como chorizo que ya existe, el control ya se había caído, ya estaba caído en el corte del tiempo en el que ocurrió que yo dejara caer el control. Eso ya existía, ya el chorizo del tiempo, qué bonita la teoría, el chorizo del tiempo ya lo tenía marcado en esa rebanada de chorizo. Nosotros no lo habíamos visto porque no habíamos llegado a ese punto del chorizo, pero una vez que llegamos ahí, pues ya lo vimos, ya sabemos qué pasó y ahora ese pedazo del chorizo está atrás, ya no lo vamos a volver a ver, más que el hecho de que vuelva a hacerlo, pero esto volver a hacerlo yo otra vez, varias veces, no es la primera vez, ninguna de estas veces mientras lo estoy haciendo es la primera vez que lo hice ya pasó y no podemos llegar a eso. Entonces, San Agustín no lo piensa en ese sentido, pero sí dice, Dios está afuera del tiempo. Entonces, Dios tiene la capacidad de ser el chef, porque Dios puede ver todo el chorizo. Dios puede ver todas las cosas que pasan en cualquier momento. Nosotros no. Nosotros como seres humanos, lo que nos hace, o una de las muchas cosas que nos hace diferentes a Dios, es que no podemos ver todo el tiempo, no podemos ver el pasado, el presente y el futuro, sobre todo el futuro en particular. El pasado no lo podemos ver, pero lo podemos recordar porque ya pasamos por ahí. El futuro no podemos ver exactamente cómo es. Lo podemos proyectar y podemos ser bastante certeros en esas proyecciones, pero no podemos realmente saber cómo es el futuro. El único que lo sabe es Dios. Entonces dice San Agustín, el día en que ascendamos, si es que lo hacemos, si es que tenemos esa capacidad, lo que hablábamos la clase pasada, el día en que lleguemos a la capacidad de ser como Dios o de estar más cerca de la naturaleza de Dios, como lo dice el Apocalipsis, que tendremos una naturaleza de un cuerpo glorificado y viviremos con Dios. No dice que vamos a ser como Dios, pero sí va a decir que nuestro cuerpo va a ser glorificado y una característica de Dios es la gloria, entonces vamos a ser todavía más cercanos a Dios una vez que el juicio final haya pasado y hayamos encontrado una morada en el reino celestial. Vamos a tener quizá, no lo asegura, pero quizá vamos a tener la posibilidad de ver el tiempo de la manera en que Dios lo ve, de esta manera estar fuera de él y poder verlo todo al mismo tiempo. Entonces, esa idea de San Agustín, que otra vez estamos hablando del siglo IV, siglo IV antes de Cristo, o sea, hace ya más de 1500 años, no sé si les mentiras exactamente cuando viste San Agustín. Siglo IV, bueno, finales del siglo IV, principios del siglo V. O sea, hace muchísimo tiempo, es una idea bastante, no sé si acertada, pero bastante relevante para la manera en que hemos dado ciertas explicaciones a la naturaleza del tiempo. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Vale. Seguimos entonces. ¿Cuál fue la lista que puse ayer en Facebook? Para irnos específicamente por esa lista. Bueno, llegar al barroco. Obviamente, el barroco y el culteranismo. Los culteranistas, bueno, los barrocos en general y los culteranistas no estaban demasiado preocupados por cuestiones filosóficas. Algunos sí, por supuesto, como Calderón de la Barca y hasta cierto punto Góngora y, por supuesto, Sor Juana, que Sor Juana es de quien estamos hablando en este caso. En el Primero Sueño sí se plantean muchas cuestiones filosóficas, pero no porque el barroco tuviera una particular, sí, una afección particular por este tipo de ideas. Algunos autores sí las tenían. A los barrocos les interesaba más como el arte, el estilo, la visualidad, la majestuosidad del arte y de la expresión humana. Dentro de esa majestuosidad podía estar, por supuesto, la filosofía. Pero el barroco lo que tenía, por supuesto, en general, es esta idea que hemos visto a lo largo de toda la clase, de conjuntar en un todo, ¿cómo se dice? Homónimo, no. Homogéneo. Homogéneo. Aquello que se considera, pues sí, heterogéneo, es decir, heterogéneo. Es decir, separado, unitario, ¿cómo se dice? Segmentado, etcétera, etcétera. Segmentario, etcétera. O sea, ya para el barroco, porque Aristóteles lo había hecho así y luego los renacentistas lo tomaron, y a los renacentistas les gustaba mucho, justamente al ser muy aristotélicos, separar las cosas, es decir, cada cosa en su lugar, cada área del conocimiento, cada área
de las actividades humanas, pues eso, son áreas, son cosas diferentes. No es lo mismo el poeta que el músico. Tienen mucho en común, pero no son lo mismo. No es lo mismo el zapatero que el pintor. Tienen mucho en común, pero no son exactamente lo mismo. Los griegos, por ejemplo, no veían tanta diferencia. Para los griegos era tan artista el zapatero como el carpintero, como el músico, como el poeta. O sea, todos hacían arte de alguna manera. Ya para el Renacimiento, para finales del siglo XVI, no, 17, para el siglo XV, finales del siglo XV, teníamos esta visión muy académica, muy academicista, que de hecho venía desde la Edad Media. En la Edad Media teníamos un par de conceptos que eran el trivium y el quadrivium. Trivium, quadrivium, las famosas artes liberales. El trivium eran como las artes humanísticas, las que nos tocan a nosotros, las que nos hubieran tocado a nosotros si viviéramos en la Edad Media. No recuerdo exactamente cuáles eran, pero me parece que eran la retórica, la poesía y otra cosa. ¿No? Vamos a buscarlas. Y el quadrivium, que son más bien como las artes, las artes matemáticas, que las matemáticas son parte del quadrivium. Trivium y quadrivium. Trivium llamados artes sermocinales, comprenden gramática, retórica y dialéctica. Y el quadrivium, que tiene a la aritmética, geometría, astronomía y música. Es interesante que la música era como una forma de arte exacto y no tanto una forma de arte humanístico. Pero bueno, en la Edad Media teníamos eso, tenemos el trivium y el quadrivium, en conjunto componían las artes liberales, y es nada más un ejemplo de cómo ya incluso desde la Edad Media, pero sobre todo en el Renacimiento, teníamos esta separación de las áreas de las actividades humanas. Hay unos humanos que hacen unas cosas, ellos por allá, otros humanos que hacen otras cosas, estos por allá, y luego también, obviamente, pues segmentaciones por clase, personas de clase alta que tienen un cierto rol social, personas de clase media que tienen otro rol social, y así sucesivamente. Entonces, el barroco, y en particular el culturalismo, pero en realidad es algo que le ocupa a todo el barroco, en parte una de sus motivaciones como filosóficas de la manera en que hacen arte es convertir en homogéneo aquello que es heterogéneo, aquello que se presenta como algo distinto de lo demás. Ellos dicen, no, todo es lo mismo. Y por eso muchas de las obras que hemos visto a lo largo de este curso, pues justamente no son ni narrativa, ni poesía, ni ensayo, son todo juntos, son narrativa y poesía y ensayo y historia historia y filosofía y teología, o sea, ya es todo en un solo texto. Sor Juana no es tan barroca en ese sentido, digo, es muy barroca, pero no específicamente por hacer este tipo de obras que no tienen una identidad clara en cuanto a su género y en cuanto a su naturaleza. Segmentario. Pero sí, que justamente, específicamente en el primer sueño, sí lo que hace es esta heterogeneidad. Y lo que nos interesa en este caso de esta homogeneidad característica del barroco, es, en el caso de Sor Juana, en el primer sueño, busca construir una homogeneidad de la experiencia, ni siquiera humana, de hecho no, de la experiencia divina, homogeneidad de la experiencia divina. Sí, tal cual. Experimentar la experiencia divina como una homogeneidad. Y eso es a lo que me refería en la clase de ayer, que decía que esta idea es muy interesante. No es exclusiva de Sor Juana, y Sor Juana no es realmente la primera en hacer este tipo de reflexiones, pero la manera en que lo hace Sor Juana en el primer sueño es muy, muy potente. ¿De qué se trata el primer sueño? Porque hemos hablado mucho al respecto y no hemos hablado tanto del poema en sí mismo. Entonces vamos a buscarlo, donde lo dejé, primer sueño que está. A buscar, control F, Olimpo. No empiezo a ver esta estrofa. Empiezo muy atrás. Bueno, vamos a empezar por aquí. En forma ya más pura entregó la memoria que oficiosa, grabó tenaz y guarda cuidadosa, sino que daban la fantasía, lugar de que formase imágenes diversas, y del modo que en tersa superficie, que de faro cristalino portento, así lo raro fue en distancia
se veían, sin que ésta les estorbase, del reino de Neptuno, del mar, las que distantes le surcaban naves, viéndose claramente en su azogada luna el número, el tamaño y la fortuna en que la instable campaña transparente arriesgadas tenían mientras aguas y vientos dividían sus velas leves y sus quillas graves, así ella sosegada iba viendo las imágenes, todas de las cosas, y el pincel invisible iba formando, de mentales sin luz, siempre vistosas, colores. Aquí cuando dice ella, se está refiriendo a ella misma, porque al principio del poema, que son como las primeras 5 páginas, o sea, usa como 5 páginas para contarnos que se durmió. O sea, eso es todo. O sea, las cinco primeras páginas es, me dio sueño y me quedé dormida. Dice un par algunas otras cosas también, obviamente, pero el punto de las primeras páginas del poema es, me dio sueño y me quedé dormida. Entonces, todo el resto del poema, hasta las últimas quizá 2 o 3 páginas del final, el resto del poema es una narración de lo que estaba viendo Sor Juana mientras soñaba. Entonces, básicamente es una narración del sueño, que no es lo que hace este Góngora en la primera soledad. La primera soledad tiene que ver, de hecho, de que el protagonista se quedó solo, se quedó sin su mujer amada y se fue al mundo a perderse, porque ¿de qué le sirve la vida si no está con su mujer amada? Es un tema muy diferente, pero aquí lo que está contando Sor Juana es que se quedó dormida y todo el poema es una narración de lo que veía mientras estaba dormida. Y la primera cosa que vio Sor Juana, o la primera cosa que empieza a formular Sor Juana, es justamente esto que estamos leyendo aquí, que empezó a ver muchas cosas. ¿Dónde nos quedamos? Las figuras. Las figuras no solo ya de todas las criaturas sublunares, hablando del mundo sublunar y el mundo suprarlunar, más aún también de aquellas que intelectuales claras son estrellas y en el modo posible que concebirse puede lo invisible, en sí mañosa las representaba y al alma las mostraba, la cual en todo convertida y a su inmaterial ser y esencia bella, aquella contemplaba, participada del alto ser centella, que con similitud en sí gozaba, y juzgándose casi dividida de aquella que impedida siempre la tiene, corporal cadena, o sea, el cuerpo como una cadena que nos ata al mundo, muy platónicamente dicho, que grosera embaraza y torpe impide el vuelo intelectual con que ya mide la cantidad inmensa de la esfera. Ya el curso considera regular con que giran desiguales los cuerpos celestiales. Culpas y grave merecida pena, torcedor del sosiego riguroso, del estudio vanamente juicioso, puesta a tu parecer en la inminente cumbre de un monte a quien el mismo Atlante que preside gigante a lo demás enano obedecía. Y Olimpo, cuya sosegada frente nunca de aura agitada consistió ser violada, aún falda suya ser no merecía. O sea, el Olimpo no merecía ser una falda, estar como en el taloncito de la cumbre, no nos dice un nombre, simplemente nos está diciendo, se llega a entender dentro de las muchas cosas que dice, que ella estaba arriba de una montaña, arriba de un lugar muy alto, y que el Olimpo quedaba enano frente a esa montaña. Entonces, todo lo que va a contarnos Sor Juana a partir del resto del poema, a partir de este punto, es una experiencia de lo divino. Nos va a contar cómo es el mundo, pero no nos va a contar el mundo como alguien que lo está viendo desde un lugar muy alto nada más, como lo haría, por ejemplo, el Caminante sobre el Mar de Núñez, de David Friedrich, el pintor alemán. Sino que estar en ese lugar tan alto es un símbolo, no lo dice tal cual, pero lo podemos entender como un símbolo de la experiencia divina. O sea, en el sueño Sor Juana está experimentando qué es ser como Dios. No ser Dios, no se está poniendo en el lugar de Dios, pero sí se está poniendo en un lugar de alguien que es como Dios, que tiene las características de Dios, como lo decía San Agustín. O sea, Dios tiene la característica, en contraste con los seres humanos mortales, de poder ver todo el tiempo y toda la existencia en un solo momento. Sor Juana en el primer sueño está narrando poéticamente la posibilidad, la experiencia de tener esa misma capacidad, de verlo todo al mismo tiempo, presente, pasado y futuro, y no solamente el tiempo, sino además todos los lugares. Y por eso ponía yo también que hay un paralelo bien interesante con Borges y el Aleph. ¿Han leído el Aleph de Borges? Leanlo, por favor. Hasta me dan ganas de dejárselos de tarea. Pero bueno, el Aleph de Borges es un cuento muy cortito, como unas 10 páginas, yo creo, en el que justamente nos narra la singularidad. Narra la singularidad como una experiencia no específicamente divina, pero tampoco no lo contrario de eso, como una experiencia existencial metafísica, por no decir divina, aunque bien podríamos llamarla simplemente una experiencia divina. Existencial, metafísica.
En el cuento, se los spoileo, pero realmente el cuento, el spoiler, la trama no es lo importante, sino la manera en que Borges describe esta experiencia metafísica. En el cuento, Borges describe que en el sótano de la casa de un amigo suyo, de un primo suyo, no recuerdo quién exactamente, había una como esfera luminosa que estaba flotando allí, como si hubiera un glitch en la Matrix. Casi, casi. Bajan al sótano y la ven, y el protagonista, que me parece que es el Borges mismo, como adolescente, el protagonista se le queda viendo esa cosa rara, esa imagen que es luminosa y completamente oscura al mismo tiempo, es como muy, muy brillante, pero luego si la ves es como si estuvieras viendo a la nada, pero al mismo tiempo estás viendo todo lo que es posible de ver en el mundo y en la existencia. Y ya, entonces, como les digo, realmente el cuento no es spoileable en ese sentido, porque si les cuento la historia es nada más, había una vez un muchacho que fue a la casa de su amigo, descubrió que en el sótano había un error de la Matrix y se le quedaron viendo. Fin, esa es toda la historia de Aleph. Pero lo importante del cuento es cómo se describe esa experiencia de quedar viendo el Aleph, que el Aleph es esa cosa. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Es más... Ah, ya. Sí, como un objeto tal cual. Te la quedas viendo y estás viendo todo al mismo tiempo. Estás viendo el presente, el pasado, el futuro. Todo. De hecho, Borges hace más énfasis en el espacio, en el que ves todos los espacios contenidos en un solo momento, como si fuera una especie de agujero negro, pero no es completamente negro. Sí se ven cosas. Y más o menos lo que hace Borges en el Aleph, que es mucho más corto, porque el texto mismo es más corto que el poema de Sor Juana, pues es lo que hizo Sor Juana 400 años antes. O sea, Borges, a quien se le considera, y caramba, no le quito para nada su mérito, a mí Borges me fascina, a quien se considera como uno de los precursores, uno de las piedras miliares, de los llaman baluartes más importantes de la ciencia ficción, aunque Borges se consideraba a sí mismo más de literatura fantástica que de ciencia ficción. Ya existía la ciencia ficción para cuando Borges escribía, pero él estaba más del lado de lo fantástico. Sin embargo, Borges ha sido más como citado como referencia y como inspiración para escritores de ciencia ficción, en particular para un autor maravilloso, que no he leído mucho, he leído un libro, pero es maravillosísimo, Ted Chiang, que es el que escribe la historia en la que está basada la película de The Arrival, ¿sí la han visto? La de los aliens lingüistas. Está bien buena, son literalmente aliens lingüistas. Y la lengua de los aliens describe justamente muy parecido, no está fuera de lugar hablar de Arrival, la llegada, justamente la manera en que escriben los aliens en la película, que no he leído el cuento, pero me imagino que será algo similar, pues es muy parecida a la experiencia de Aleph en Borges y es muy parecida a la experiencia de Sor Juana en El Primero Sueño, en el que está contando la experiencia de verlo todo al mismo tiempo. Ni Ted Chiang ni Borges lo comparan con algo divino, y específicamente con algo divino desde el punto de vista del cristianismo, pero sí es una experiencia que nos eleva a un punto superior de existencia. Los seres humanos no podemos tener experiencias como el primer sueño de Sor Juana y como el Aleph de Borges. Para poder tener una experiencia de ese tipo, tenemos que ascender a una existencia superior. Puede ser, y hay varios ejemplos en la literatura en lo que pasa eso, puede ser que tengamos esa experiencia y finalmente decidamos no quedarnos ahí y regresar a la experiencia humana. Y pensaba la cosa pasada también platicando con Jan sobre el tema, que me recuerda eso, por ejemplo, a Aang, de la leyenda de Avatar, cuando el gurú le dice, tienes que dejar todas las experiencias humanas, tienes que dejar todo lo que te ata a la tierra para ascender al estado avatar y poder controlarlo todo el tiempo. Y dices, está buenísimo, eso es lo que tiene que hacer el héroe. Pero Anne se queda diciendo, no, porque eso significaría dejar a mis amigos y a las personas que amo, específicamente a Katara. No le había declarado su amor a su crush, no podía ascender al plano divino sin haberle declarado su amor al crush. Entonces, tenía que pasar por ahí. Pero es una decisión de justamente no acceder a la divinidad, rechazar la divinidad por quedarse en el estado humano. Que me recuerda también ahora, lo pienso, a Hércules en la película de Disney, que es exactamente lo mismo. Le ofrecen ascender a la divinidad, pero por la misma razón, por el que lo había declarado, dice, no, prefiero esto, prefiero... patriarcalistamente, pero se me ocurrieron varias maneras de decirlo patriarcalistamente, por esto de aquí, que me quiero echar,
prefiero no ascender a la divinidad, porque la divinidad no me asegura tener eso. Lo cual nos enseña que Hércules, el personaje de la película de Disney, no sabía absolutamente nada de mitología griega, porque si alguien le pone y le pone todos los días, son los dioses, entonces le hubiera convenido mucho más convertirse en dios. Y además, perfectamente le pudo haber hecho eso a Megara, o sea, no tenía que seguir siendo humano. Dios, Zeus, le ponía con todas las mujeres mortales que se le antojaba. Entonces, o sea, Hércules no le sabía, definitivamente no le supo. El más benévolo de la historia, Hércules rechaza la divinidad, rechaza el ascender a esta existencia superior por la experiencia humana. No así, por ejemplo, spoiler, pero bueno, ya está la película ahí. En El Señor de los Anillos, para llegar a la literatura fantástica, que mucho tiene de esto, en El Señor de los Anillos, los hobbits sí ascienden a la divinidad, se van a Valinor, que es literalmente el lugar de los dioses. No se convierten ellos, los hobbits, como personajes, junto con otros personajes como el propio Gandalf, no se convierten en dioses, físicamente, existencialmente, no se convierten en seres superiores, pero sí tienen un derecho que solo es derecho de los seres superiores, que es ir básicamente al cielo, irse al cielo. Como en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Isaías, si no me equivoco, el maestro de Esaú, bueno, no, es otro. Bueno, voy a decir que es Isaías, y si me equivoco me corrigen, que es creo que el único o uno de los pocos personajes en el Antiguo Testamento que no se muere, sino que Dios lo reclama. Le dice, no, tú te vienes conmigo. Literalmente manda un torbellino de fuego. Es la manera más metal de ascender al cielo. O sea, la gente normal se muere y sube como angelito, pero no. Isaías, un torbellino de fuego viene, lo envuelve y se lo lleva al cielo, así como que, yo quiero irme así también. Con metálica de fondo, exactamente. Igual, ese pasaje que además, como saben siempre en la Biblia nunca explica nada, dice, viene un torbellino y se lo llevó, fin. No nos explica que Isaías haya ascendido él físicamente a una existencia superior, como si lo hace, por ejemplo, con Jesús, con el personaje de Jesús, cuando resucita, no es simplemente Jesús que le regresó como ser humano la vida, sino que es ya el Jesús perfeccionado, a pesar de que le quedaron sus hoyitos en las manos y Tomás le dice que se puede meter sus dedos ahí. De todas maneras, el cuerpo de Jesús no es exactamente el mismo cuerpo que estaba en la cruz cuando murió, sino que es un cuerpo ya ascendido. Y pensaba específicamente, señor Alex, porque sé que los ha leído y los demás, no sé si lo han leído también. Sé que anda por eso, pero apenas voy a empezar. Y lo malo es que voy a decir un poquito del final, pero así muy poquitito, muy poquitito. Hay un personaje, que voy a decir quién, un personaje en Nacidos de la Bruma, justamente, que asciende. De hecho, hay varios, no es el único, pero específicamente ese personaje asciende porque toma para sí aspectos de la divinidad. En el mundo de Brandon Sanderson hay una divinidad que se dividió en, ¿cuántos son? 16, 16 cachitos. Y cada uno de esos cachitos es básicamente un dios independiente de los otros. Pero además, esos cachitos pueden alojarse en seres humanos. Y además, en Nacidos de la Bruma, que es algo que no pasa en otros, al menos no he visto que pase en otros de los cuentos de Sanderson, pasa algo muy curioso, que es que dos de esos cachitos se alojan en una misma persona. Entonces, que dos de esos cachitos se alojen en una persona, la convierte como en el ser más poderoso, o uno de los seres más poderosos del universo de Sanderson, porque asciende. Y en este caso, ese personaje sí asciende, él sí acepta la divinidad. Tan así es que ya no puede convivir con el resto de los personajes, tiene que quedarse en la divinidad. Después le pasan cosas, según me entero. No, bueno, por lo mismo de que une dos piezas contrarias, él no puede actuar. ¿No has leído las No, todavía no empiezo. Entonces no puede actuar, entonces él por su propia cuenta no hace nada. Ok. Entonces que todo el mundo dice. ¿Y de qué le sirvió? Pero me parece que al final de la segunda era hace algo que hace que esa armonía se rompa. Ok. Entonces, ¡ole! Es que, o sea, quiero terminar la segunda era este año, dudo que pase porque tengo muchas otras cosas que quiero leer también, pero por lo menos sí la quiero empezar. Pues bueno, en algo como el texto de Sanderson, justamente tenemos estos personajes que tienen la opción de ascender, algunos no ascienden, o algunos ascienden y luego se mueren y le pasan la ascendencia a alguien más, o algunos ascienden y se quedan
en esa ascendencia, que por la naturaleza del mundo fantástico de Sanderson no son completamente como dioses, todavía son vulnerables de ciertas maneras, pero bueno, tienen una existencia superior y por lo tanto tienen este acceso al conocimiento, porque ya, ahora sí, ya para terminar, lo que hace a Sor Juana interesante en ese sentido, y que es muy similar a lo que hace Sanderson en particular, no es el único, pero dentro de la literatura fantástica, Sanderson es muy buen ejemplo, porque él lo hace como casi, yo no sé si lo hace conscientemente, pensando, no literalmente en Sor Juana, pero en filosofías de este tipo, cuando constituye su universo con 3 niveles de existencia, que es el nivel como físico, el nivel cognitivo y el nivel espiritual, que es muy similar a esto, donde los que estamos solamente en el nivel físico, podemos acceder al nivel cognitivo, pero no es lo nuestro, no es nuestra naturaleza. Y todavía peor, intentar acceder al nivel espiritual. Si accedes al nivel espiritual, ya valiste. Ya estás en un lugar tan distinto a lo cotidiano, a lo mundano, que ya no eres un ser cuya naturaleza pueda siquiera existir en este mundo. Y no es muy distinto, por ejemplo, a lo que hace Tolkien en El Señor de los Anillos, donde también los elfos no pueden realmente quedarse en la Tierra. Sí son una especie de seres más superiores a los seres humanos y tienen una experiencia más divina que la de los seres humanos, pero por lo mismo no pueden quedarse en la Tierra, porque la Tierra ya no les da como el lugar para desarrollarse de la misma manera que lo hacían a los elfos, y los elfos tienen que irse de la Tierra Media. Entonces, si alguien quiere ascender al nivel de los elfos, tiene que irse junto con los elfos a Valinor. Y otro spoiler de otra serie que a lo mejor no van a leer porque son 15 libros de serie de 800 páginas cada uno, pero La Rueda del Tiempo, también un poquito de spoiler, pero no tanto. El personaje principal, Rand, el dragón ascendido, también se le da la oportunidad de ascender. Bueno, no es cierto, a Rand no se le da la oportunidad, a Rand lo obligan. O sea, desde el principio de la serie, Rand no puede elegir no ser el dragón renacido. Él ya le valió mangos ser el dragón renacido. Sin embargo, hay un momento en la serie, hacia el final de la serie, que tiene de cierta manera la oportunidad de alejarse de ese tipo de vida. Y la manera en que Rand se aleja o intenta alejarse de la responsabilidad de ser un ser divino, pues es una que no los voy a contar por si llegan a leer los 14 libros de La Rueda del Tiempo. Pero igual tiene esta oportunidad de ascender y decide no ascender o no ascender de la manera que se suponía que tenía que ascender, que para Sor Juana, que Sor Juana tiene una mística a la que le hubiera gustado mucho ascender justamente, la manera de ascender, de tener esta existencia superior como ser humano, o más bien de dejar de ser humano y acceder a una experiencia superior, es específicamente a través del conocimiento, como dijimos la clase pasada. La conclusión de Sor Juana, conclusión de Sor Juana Inés, es que la experiencia, que es lo mismo que decía San Agustín, lo que decíamos la clase anterior, experiencia de la divinidad, es relativamente accesible, bueno, sí, vamos a ponerlo así, relativamente accesible a través del conocimiento. Esa es la conclusión de Sor Juan. ¿Por qué hace a Dios ser Dios? San Agustín decía, lo que hace a Dios ser Dios es que está fuera del tiempo y por lo tanto puede conocerlo todo. Porque está fuera del tiempo, puede verlo todo al mismo tiempo, puede tener toda la información de todo lo que pasa en todas partes al mismo tiempo. Como también la película esta, que también hay un asunto de ascendencia en la película esta de todo en todas partes al mismo tiempo. Ah, claro, sí. Todo es una sola cosa. Entonces Juana se salta un poquito los pasos y dice, pues sí, Dios lo sabe todo, no porque esté fuera del tiempo, o sea, sí lo está, o al menos Sor Juana no se pelea con la idea de San Agustín de que Dios esté fuera del tiempo, pero el tiempo no importa, o sea, el tiempo no es el factor importante para Sor Juana, el factor es el conocimiento. Dios es Dios porque lo sabe todo. Nadie puede saberlo todo sino Dios, o para decirlo de una manera un poquito más, ¿cómo se llama? Cuando no es religiosa, lo contrario, religioso, secular, para decirlo de una manera secular, Dios no es Dios porque lo sepa todo, sino aquel que lo sabe todo es un Dios. Y en el cristianismo, el único que lo sabe todo es Dios. Entonces, ¿cuál es la experiencia más cercana a ser como Dios? Saber muchas cosas. Entre más sepamos cosas, más somos como Dios.
Esa es la conclusión de Sor Juana y eso es lo que reflexiona a lo largo de todo el primer sueño. Realmente Sor Juana en el poema no está reflexionando filosóficamente sobre la naturaleza del conocimiento, qué es conocer, cuánto conozco. No se pregunta de esa manera. Simplemente nos está contando todas las cosas que es capaz de ver desde esta montaña gigantesca en la que está y con la cual puede ver mucho más que el resto de la humanidad, que el resto de los seres mortales, y por lo tanto tiene más conocimiento, sabe más cosas que los demás. Al saber más cosas que los demás, al saber todo lo que es posible conocer, se convierte en alguien como Dios, se convierte en alguien con características de lo divino. Yo les confieso que no he terminado de leer el poema, pero lo voy a leer, porque no es muy largo, son 20 páginas, se lee en una media hora, yo creo. Pero saber que como esa idea que está en Sor Juana, que estuvo en Platón de cierta manera, que estuvo en San Agustín, y que está en gran medida en la ciencia ficción y en la fantasía actual, digo, tengo que leer más a Sor Juana. Me gustó mucho esa idea. Bien, ¿hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Les interesa leer el primer sueño de Sor Juana? ¿Entenderle? Porque por pasa eso. Se oye bien padre. Me pasó eso ya que estaba viendo videos y leyendo artículos y digo, está bien padre, voy a leerlo. Y empiezo a leerlo y digo, pues bueno, sí está padre, pero ¿cómo le hago como para desentrañar todo lo que está ahí adentro? Si quieren desentrañarlo, porque si quieren como seguir leyendo esto, lo seguimos leyendo. Si no, por lo pronto, para la próxima clase, para el próximo lunes, vamos a leer la carta a Sor Filotea. Vamos a dejarnos un poquito de lo metafísico y vamos a traernos de vuelta al mundo de lo terrenal. Bueno, entonces ya con eso terminamos por ahora. Vamos a tomar asistencia y nos vamos. No sé, apenas... No, tres libros el mismo día está con... Yo sí lo he hecho. ¿Cómo? Yo tengo, como oficialmente activos como 5, pero que diga, realmente como leyendo principalmente 2 y luego uno tercero. Estoy leyendo el texto de Lucien de... sí, se está grabando, bien. Bueno, vamos a